Teníamos una mezcla homogénea, a la cual ahora les vamos a llamar disolución, que puede tener uno o más solutos disuelto en un disolvente. Pero lo que nos interesa a nosotros es que el soluto se disuelva en el disolvente. Para ello, la mayoría de estos son sales, así como también podría haber alguna molécula polar que se pudiera disolver, como por ejemplo el azúcar, ¿ya? Sin embargo, sea un compuesto iónico, sea una molécula, para poder saber cuál es la concentración, tenemos que tener unidades, ¿ya? Y es súper importante conocer la concentración de una disolución. Resulta de que gracias a eso después se pueden hacer análisis. La primera que vimos es la de un grupo formado por unidades de concentración, y es la de gramos de soluto dividido en un gramo de disolución. Tal como habíamos visto ya, hicimos un ejercicio en donde nos dimos cuenta de que para poder determinar esto, que es dividir los gramos de soluto, los gramos de la disolución, no era necesario sumarle esto al volumen del disolvente, porque el volumen del disolvente es exageradamente grande en comparación con el volumen del soluto. Pero otra unidad de concentración física es lo que se denomina porcentaje en masa o en peso, abreviado como porcentaje P diagonal P. También lo pueden encontrar como porcentaje M diagonal M. Se define el porcentaje en masa como la masa del soluto en gramos, en este caso, disuelta en 100 gramos de disolución. Esa es la definición, ¿ya? Ahora, ¿cómo se calcula el porcentaje en peso, porcentaje en masa? Es dividir los gramos de soluto en los gramos de la disolución y multiplicarlos por 100. Entonces les va a dar un porcentaje. O si ustedes quieren, es como una regla de 3. Los gramos de la disolución son el 100% y los gramos del soluto, ¿a cuántos serán porcentaje? Y eso es. ¿Ok? Y entonces tenemos ahí un siguiente ejemplo, que no es como el anterior, que es directamente calcular el porcentaje, sino que nos están pidiendo otra cosa. Dice, si se dispone de una disolución de nitrato de potasio, ahí está la fórmula, al 5.0% en masa o en peso, o sea que ya nos dicen cuál es el resultado, ¿qué masa en gramos de soluto están contenidos en 250 gramos de disolución? Entonces, en este caso, ya nos están dando la respuesta, por lo tanto, el porcentaje en peso-peso lo conocemos. Nos preguntan la masa en gramos, ¿es esto lo que no conocemos? Pero sí nos dicen que están contenidos en 250.0 gramos de disolución, por lo tanto, esto de acá abajo lo conocemos. Lo que hay que hacer nada más es despejar de acá arriba los gramos de soluto y vamos a obtener la respuesta. ¿Vale? Como les digo, no es difícil. O sea, ¿qué es lo que tenemos que saber? Entonces, recordar la fórmula. El porcentaje peso-peso va a ser igual entonces siempre a los gramos del soluto dividido, y todo esto multiplicado por 100. Entonces, ¿qué es lo que conocemos de este ejercicio? Nos dijeron ya que tenemos 5% en masa o 5% peso-peso. Por lo tanto, la parte de acá, esto ya lo conocemos, 5.0%. Dividido por los gramos absolutos es lo que nos piden determinar, que en este caso sería el nitrato de potasio, pero la masa de la disolución nos la dan, que son 250.0 gramos. Y todo esto entonces queda multiplicado por 100. Es cosa de despejar de aquí, ¿no?, los gramos de soluto. Entonces lo que va a ocurrir es que esto va a pasar para el otro lado multiplicando, y este que está multiplicando acá va a pasar para el otro lado dividiendo. Por lo tanto, lo que vamos a tener entonces es que los gramos del soluto va a ser igual a 5.0%, esto multiplicado por 250.0 gramos, y todo esto dividido por 100. Y acuérdense que el 100 es para ponerlo en porcentajes, ¿ya? Entonces, se va a ir este porcentaje con ese porcentaje. Bueno, de hecho, podrían ponerlo sin el porcentaje, porque la verdad el porcentaje no es una unidad. Y esto entonces sería igual a 5 por... Me faltó acá un 0. Esto es 250.0. Eso nos da 12,5. Por lo tanto, la masa que debe haber de soluto, que como le dije, el nitrato de potasio, debe ser esta.
Entonces, si ustedes disuelven 12.5 gramos de soluto en 250 gramos de disolución, quiere decir entonces de que van a obtener una disolución que es al 5%. Pregunta para ustedes. Si estos son los gramos de soluto, ¿cómo obtengo los gramos del disolvente? Restando los gramos de soluto con los gramos de disolución. Exacto. Entonces, como tienen los gramos de disolución, se los restan a los gramos de soluto y tienen los gramos del disolvente, ¿ya? Entonces, en este caso, sí se puede hacer, ¿vale? En el caso anterior que veíamos, como era tan pequeña la cantidad, no teníamos que hacerlo, sale, digamos, fácil. Lo otro que también quiero que se den cuenta en con esta unidad de concentración es que es adimensional. O sea, si ustedes dividen arriba gramos y abajo gramos, se les van a ir. Entonces, normalmente el porcentaje peso-peso solamente queda en porcentaje, ¿ya? Y también va a pasar con los otros porcentajes que son los que vamos a ver ahora. Y ahora entonces vamos a pasar a una tercera unidad de física, que es el peso-volumen. Y ya deben estar ustedes deduciendo, digamos, qué es lo que es. Es la masa del soluto en gramos, siempre disuelta en 100 mililitros, esta vez de disolución. ¿Vale? Entonces ahora no es adimensional. ¿Sí? Si tú divides gramos por mililitros, te van a quedar en unidades de gramos partido por mililitro, pero eso no lo vamos a tomar en cuenta. Siempre nos vamos a poner que el resultado es en porcentaje, ¿ya? Entonces, para este ejemplo, tengo el siguiente. Una disolución de nitrato de potasio es al 5.0% peso-volumen. ¿Cuál es la densidad de la disolución si se tienen 38 gramos de soluto disuelto en 200 gramos de agua? La densidad de la disolución, si recordamos, entonces la podemos calcular si tenemos la masa de la disolución y el volumen de esta. Recuerden, densidad de masa partido por volumen. Lo que no tenemos de este ejercicio es la masa, el volumen de la disolución, ¿no? Porque si yo tengo 38.1 gramos de soluto y tengo 200 gramos de agua, inmediatamente tengo los gramos de la disolución, que era lo que estábamos viendo antes. Por lo tanto, los gramos de la disolución lo conozco. De ahí entonces que me preguntan, ¿cuál es la densidad de la disolución? Entonces, ¿cómo calculo ahora la densidad de la disolución si lo que me falta es el volumen, ¿no?, de la disolución? Bueno, si se fija nuevamente en la fórmula que está acá, los gramos de soluto es algo que ya tenemos, que están ahí, 38.1. El porcentaje también lo tenemos, 5.0. Bueno, todo está multiplicado por 100. Y lo que no tenemos es los mililitros de la disolución. Por lo tanto, si ustedes despejan de aquí los mililitros de la disolución, van a tener el volumen de la disolución. Y finalmente, si suman el soluto más el disolvente, tienen la masa, por lo tanto ya pueden calcular la densidad. Lo que no conocemos es la densidad, pero que sabemos que es masa dividido en volumen, por lo tanto esta es nuestra incógnita. Esta densidad que le están pidiendo aquí la voy a abreviar así, disol, ¿ya?, que es la densidad de la disolución. Con lo cual lo que necesitamos entonces es la masa de la disolución dividida por el volumen de la disolución. La masa la podemos conocer. Como les decía, el volumen va a quedar de forma incógnita y la masa de la disolución serán los 38.1 gramos, que es el soluto, más los 200.0, todo esto es una suma de gramos, que sería del disolvente. Por lo tanto, esa parte de arriba la conocemos. ¿Cómo calculamos la parte de abajo, que era la del disolvente? Entonces, recordar siempre nuestra fórmula para este porcentaje. Porcentaje peso volumen es igual a los gramos del soluto dividido por los mililitros de la disolución. Y esto multiplicado por 100. Entonces, lo que vamos a determinar de aquí es el volumen de la disolución, ¿ok? Porque tenemos el porcentaje y tenemos los gramos de soluto. De hecho, el porcentaje es 5.0%, igual que en el ejercicio anterior. No voy a poner sin el porcentaje porque sabemos que es un porcentaje. Y esto es igual a los gramos soluto, que son 38.1, dividido por los mililitros de la disolución, que es lo que no conocemos. Y todo esto por 100. Al despejar, entonces, ya sabemos que nos va a quedar los mililitros hacia acá y los
porcentaje hacia abajo. Por lo tanto, vamos a tener que los mililitros de disolución van a ser igual a los gramos del soluto dividido en 5% y esto por 100, ¿vale? Entonces, si yo reemplazo aquí, voy a tener que los gramos del soluto eran 38.1 y esto dividido por 5 y multiplicado por 100 nos va a dar inmediatamente, esa es la gracia de esto, en mililitros, porque lo que hemos despejado son los mililitros. Por eso les decía de que las unidades acá van a quedar todas adimensionales y en este caso a conveniencia nuestra. Porque si yo divido gramos en esto que no tiene nada, dice, profe, ¿y de dónde sacan los mililitros? ¿No? Bueno, es porque el porcentaje peso-volumen funciona así. Entonces, la unidad no nos va a quedar con gramos, o sea, el resultado, perdón, nos va a quedar en mililitros, que es lo que estamos buscando. Y en este caso, entonces, tengo 38.1 dividido por 5 y eso multiplicado por 100. El volumen, entonces, de la disolución son 700, si es con dos cifras significativas, 7.6 por 10 a la 2 mililitros. No se olviden de que es la de la disolución. Por lo tanto, ahora ya tengo esto y es cosa de reemplazarlo ahí. Me queda esto que va a ser igual a lo de arriba dividido por lo de abajo, o sea, 7.6 por 10 a la 2 mililitros. Y arriba la suma nos tiene que dar por un decimal, entonces 38.1 más 200.0 da 238.1 gramos. Y ahí nos queda en gramos partido por mililitro. Por lo tanto, 138.1 dividido por 7.6, eso da 0,31 gramos partido por mililitro. Recordarse de qué es lo que son estos gramos. Son gramos de la disolución. ¿Dividido por qué? Por volumen de la disolución. O sea que hemos calculado la densidad de la disolución. Eso es lo que le estaban preguntando. Y ahora vamos a ver el porcentaje volumen-volumen, que no es otra cosa de que el volumen de el soluto disuelto, pero en 100 mililitros de disolución. Por lo tanto, la fórmula no cambia mucho. Arriba, en vez de gramos, vamos a tener que poner entonces mililitros de disolución. Y para eso tengo este ejercicio. Dice, el vinagre comercial consta principalmente de ácido acético. El grado de acidez informado en el envase es del 4.0% volumen de ácido. ¿Cuántos mililitros de ácido acético hay en 93 mililitros de disolución? Bueno, el ejercicio no lo voy a hacer porque creo que es bastante directo. Si se fijan, lo que le están preguntando es cuántos mililitros de ácido acético hay. Entonces nos están preguntando por el soluto. Sabiendo que en la disolución hay 93.0 mililitros, o sea que esto lo tenemos. Y también nos dan el porcentaje volumen-volumen, esto. O sea que conocemos esto y lo único que hay que despejar aquí son los mililitros de soluto. Se los dejo a ustedes para que lo resuelvan. Sí, lo que quería hacer como comentario resumen es que se den cuenta de lo siguiente. Sea el porcentaje que les den, les dicen el porcentaje es 3.6% peso-peso. 3.6% volumen-volumen o 3.6% peso-volumen, ustedes tienen que ir inmediatamente a la definición y entender que ese cálculo se logró sabiendo que son 3.6 gramos en 100 gramos de disolución. ¿Por qué? Porque si yo esto lo multiplico por 100, se me va a ir el 100 con el 100 y me va a quedar 3,6%. Pasa lo mismo en el caso de abajo. Cada vez que ustedes escuchen que el porcentaje es 3.6 volumen, entonces ya saben que son 3.6 mililitros del soluto en 100 mililitros de la disolución. Y finalmente, en el otro caso, serían 3.6 gramos del soluto en 100 mililitros de la disolución. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué lo estoy recalcando? Porque cuando hagamos después transformación de unidades, les van a pedir que transformen 3.6%, por ejemplo, peso-peso, en unidades de partes por millón, por ejemplo, que son las que vamos a ver a continuación.
¿vale? Entonces, como parten de un número, ¿vale?, que está en porcentajes, ustedes tienen que traducirlo a una fracción. O sea, no olvidar que eso traducido es, en el caso primero, 3.6 gramos en 100 gramos de solución. Porque teniendo esta fracción, ustedes van a poder cambiar a cualquiera de las unidades de concentración que le estén pidiendo. Y ahora vamos a pasar a otra unidad de concentración, que son las partes por millón. Esta también es una unidad de concentración física y está definida como la cantidad de gramos de soluto por cada millón de gramos de disolución. Entonces piensen que se dividen los gramos de soluto, pero en 1.000.000 de gramos de disolución. O sea que eso les va a quedar un número extremadamente pequeño. Piensen nuevamente en los 6 gramos, que estábamos viendo el ejemplo primero, y tienen 1.000.000 de litros. Evidentemente que eso va a quedar como 0,0000, bla, bla. Entonces, para que eso no ocurra, la división de los gramos de soluto por los gramos de la disolución se multiplica por 10 a la 6, es decir, por 1.000.000. Y ahí nos va a dar un número más grande. Sin embargo, ustedes deben entender que al dividir esto pequeñito por esto tan grande, lo que está ocurriendo, entonces es que es un número tan pequeño que para que nos quepa, digamos, en la calculadora, en el cuaderno, lo multiplicamos por 10 a la 6 y nos va a dar un número ahora más grande que va a tener unidades de ppm. Y las unidades de ppm son gramos partido por gramos, por lo tanto, esto sí queda adimensional, ¿ya? Pero ya sabemos qué significa partes por millón. Entonces, aquí les hago el siguiente ejercicio. Dice así: en un control sanitario se detectan 5 miligramos de mercurio, Hg, en un pescado de 1.5 kilogramos. Calcular la concentración en ppm. Esto normalmente se hace a veces Instituto Nacional de Salud. Para Semana Santa va a las caletas, ¿no?, a donde venden pescadería, y toman muestras de los pescados si tienen ciertas cantidades de mercurio o de otros metales que son perjudiciales para la salud humana. No se pueden vender esos pescados. Si en el control sanitario se detectan 5 miligramos de mercurio y el pescado tiene 1,5 kilogramos, estos 1,5 kilogramos indican que son los gramos del disolvente o ya son los gramos de la disolución. De la disolución. ¿Por qué es de la disolución? Porque es el peso total del pescado y el mercurio se encuentra dentro del pescado. El mercurio está dentro del pescado, por lo tanto estos 5 miligramos ya están dentro, ¿no?, del pez. Y por lo tanto, si el pez pesa 1,5 kilogramos, eso significa entonces que ya tiene incorporada dentro del soluto. Por lo tanto, estos 1,5 kilogramos es la disolución. Ya, así es que los gramos de la disolución lo tenemos. O sea, el mercurio está disuelto en el agua del pescado. Si realizamos ejercicio, lo único que hay que hacer es dividir los 5 miligramos en kilogramos, pero para eso vamos a tener que hacer unidades de conversión porque tienen que quedar en gramos, ambas. Entonces ahí estamos en el control sanitario. Se detectan 5 miligramos de mercurio en el pescado, vale calcular la concentración en ppm. Entonces los ppm van a dar inmediatamente, si es que nos recordamos de su definición, que era que esto es igual a los gramos del soluto dividido en los gramos de la disolución, y todo esto multiplicado por 1 por 10 a la 6, ya que se abrevia así 10 a la 6. Los gramos de el soluto son 5 miligramos. Entonces eso implica que, como son 5 miligramos, voy a tener que transformarlos. 5 miligramos. Eso es lo que se encontró. Y lo voy a transformar esto en gramos. Entonces yo sé que 1 gramo tiene 1000 miligramos. Y esto hay que dividirlo por los gramos de la disolución, que decían que era 1.5 el kilogramo de pescado. Y voy a tener que transformarlo también a gramos. Y ahí yo también sé que 1000 gramos es 1 kilogramo. Esto hay que multiplicarlo por 10 a la 6. Esto nos da, con una cifra significativa, 3 ppm. O sea que el pescado tiene 3 ppm. Esta unidad de concentración se utiliza cuando uno tiene un soluto que es demasiado pequeño en comparación con el disolvente o la disolución. Y en este caso, ustedes comparen 5 miligramos con 1,5 kilogramos. O sea, es muy pequeño. Por eso es que a lo mejor ponerlo en las unidades anteriores, como era porcentaje peso-peso, no iba a dar un número demasiado pequeño. Por lo mismo, entonces, no se utiliza esa unidad para reportar qué concentración de mercurio uno puede encontrar en un pescado, por ejemplo.
se utilizan los ppm, ¿ya? Porque los elementos que hay dentro del pescado, la concentración, perdón, es muy, muy baja. De hecho, no solamente se hace para el mercurio, sino para otros, como ya les nombré antes, en el ciclo del agua, el vanadio, el cromo, el cobre, ¿qué otro? Arsénico, que siempre es contaminante, ¿ya? Entonces se utilizan en ppm. Lo mismo se hace para los relaves mineros, ¿ok? De los que también conversé. Es decir, antes de tirar el agua o devolverla al cauce del río, las mineras lo que tienen que hacer es tomar muestras y hacer un análisis químico de ver si realmente ese metal que van a tirar está bajo lo que dice la norma. Este tipo de cosas son las que a veces no se hacen y tenemos un problema ambiental gigante. Porque yo les hablaba de lo que ocurría en Iquique, ¿no? Que viene el invierno boliviano. Bueno, resulta que si la minera no está cumpliendo las normas o se demora mucho en limpiar, vamos a decirlo así, un poco el agua, y llega el invierno boliviano, lo que hace es que rebalsa todos los containers que tienen de agua y por lo tanto todos los metales pesados se convierten en barro por el agua y la arena del desierto y eso empieza a escurrir hacia abajo a los poblados. De modo que además del aluvión que sufren a veces las personas que viven en esas zonas, después tienen que convivir con una zona que ya ecológicamente no es favorable. Después que se va el agua, queda la arena seca y toda esa arena tiene metales pesados. Ahí se ha visto en la televisión, muestran en las noticias que a veces hay unos grandes problemas de contaminación por lo mismo. De ahí entonces que hay toda una discusión de dónde instalar una minera y si la minera se va a instalar, pero muchas reglas que tiene que cumplir y ustedes saben además que las aguas que hay arriba en el desierto pueden ser de las napas pero también de los salares y ahí viene otro problema porque los salares tienen vida microbiana y si tú sacas el agua del salar entonces mata esa vida microbiana. Para medir concentraciones de metales normalmente que están muy, muy, muy diluidos se utilizan las partes por millón.